Cuando hablamos de violencia política, estamos por un lado hablando de la violencia que se ejerce en el espacio de la política, en el espacio de lo público. En cualquier espacio, no, en aquellos lugares donde se hace o política partidaria o donde se hace en un centro de estudiantes o en una asociación gremial o en un agrupamiento profesional como puede ser un colegio de la abogacía. Entonces ahí tenemos violencia política. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la violencia política de género y contra las mujeres? La violencia política contra las mujeres es la que está tipificada en nuestra legislación actual y solo se dirige a lo que llamamos mujeres cis, es decir, aquellas mujeres que por su corporalidad son entendidas como mujeres y se perciben a sí mismas como tales. Cuando hablamos de violencia política de género, el concepto es más amplio porque no solo abarca a las mujeres, sino a todas aquellas personas que se salen, a todos aquellos sujetos subalternizados, todos aquellos sujetos que se salen de este paradigma de la socialización tradicional de las niñas y los niños. Entonces ahí vamos a tener una violencia política porque alguien puede ser lesbiana o porque puede ser una persona trans o porque puede ser una persona no binaria. Uno de los primeros países en América Latina que tuvo una normativa en este sentido fue el caso de Bolivia, en donde el Estado Plurinacional de Bolivia sanciona en el año 2012 este tipo de violencia política y luego algunos otros países de América Latina. Esa violencia se manifiesta de distintas maneras. La mayoría se concentra en una violencia de tipo psicológica, hablando o denigrando o insultando la participación política de las mujeres en este espacio público, que es entendido como un espacio ajeno a las mujeres. Se manifiesta también de manera económica con una distribución o no inequitativa o no distribución de los recursos, por ejemplo, para las campañas electorales, pero también se puede manifestar en forma de acoso sexual y, en última instancia, jugándose la vida, ¿no? Como hay casos que han sucedido tanto en América Latina como en otros países, especialmente los de Medio Oriente. La Unión Interparlamentaria Mundial hace unos años atrás hizo una encuesta inmensa a todas las legisladoras, o sea, todos los cargos electivos ocupados por mujeres a nivel internacional, y el 80% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia en razón de su condición de mujeres, no es cualquier violencia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la tapa de la revista Noticias en relación a la expresidenta Cristina Fernández, en relación a un goce, es un ejemplo. Cuando se manifestaba la obesidad de Lilita Carrió cuando era candidata a la presidencia o cuando ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, también estamos en presencia de ello. Cuando se critica a una diputada, en su caso había sido Victoria Donda, en relación al tamaño de sus senos, ahí estamos frente a violencia política contra las mujeres. Lo que pasa es que hay una violencia política que también contra las mujeres que es mucho menos habitual y que es la diaria. Esto es, el llamarte puta, el llamarte que no sabes gobernar, el decir que eres histérica si tienes unas formas, digamos, elocuentes de hablar. Esto, en el caso de las redes sociales, es inmenso. Inmenso. Las redes sociales, especialmente la red Twitter, que es la más política de todas, es la que tiene un conjunto de descalificaciones, denigraciones e insultos muy importantes.
cuando se hicieron las acciones, el cabildeo, la presión para sancionar lo que hoy se conoce como la ley 24.012, la ley de cuotas, allá por el año 91, había una consigna de la red de feministas políticas que decía: con muchas mujeres en política cambia la política. Y esto es un poco un eufemismo, porque decía: con pocas mujeres en política cambian las mujeres, con muchas mujeres en política cambia la política. ¿Y por qué digo que esto es un poco un eufemismo? Porque las reglas de juego no cambiaron. ¿Por qué? Porque esta socialización que tienen las mujeres que están en los partidos políticos, que activan en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las asociaciones gremiales, ahí no hay grandes cambios. ¿Hay un acceso al poder público, al poder político? Sí, hay un acceso, pero se requieren determinadas características para que no seas histérica o para que tengas credibilidad en tus dichos. Entonces, es como una respuesta, como una doble respuesta. ¿Las mujeres son buenas por naturaleza? No, no son buenas por naturaleza. Sí establecen una serie de alianzas estratégicas entre ellas y con otros grupos subalternizados para la conquista de esos derechos que están negados por el arquetipo viril o por los arquetipos viriles. El papel del Estado es fundamental, pero tiene que estar acompañado de políticas públicas y de políticas partidarias. Este me parece que es un elemento central, porque el Estado en general, la justicia electoral, por ejemplo, llega tarde y mal. Cuando hay un reclamo entre la confección de las listas, que no cumple la ley de acciones afirmativas o la ley de paridad, la justicia electoral llega tarde y mal. ¿Por qué llega tarde y mal? Porque es un conjunto de señores que, a pesar de que la primera candidata era una mujer, no la nombraron. Ni el gobierno anterior ni este gobierno, ¿no? Porque hay una terna que eleva al Senado. Entonces, este es un primer punto que tendría en cuenta. El segundo es que la sororidad requiere de una serie de elementos que a veces cuestionan las propias prácticas partidarias. Y ahí es donde las mujeres u otros grupos tienen que plantearse la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Respondo exclusivamente a mi partido? ¿Prefiero hacer una alianza sorora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí se juegan vidas enteras de participación política. Es una dicotomía que a mí... Hay dos grandes mujeres, una académica y otra política, que plantean esta dicotomía con mucha claridad. Una que viene del ámbito marxista, en los años 70, Heidi Hartmann, y dice, bueno, hay un infeliz matrimonio entre el feminismo y el marxismo. Pero yo diría, hay un infeliz matrimonio entre el feminismo y la política partidaria. Y después una grandísima militante socialista chilena, Julieta Kirgut, que lamentablemente nos dejó en plena transición, que ella decía el difícil ser feminista y política, porque está esta dicotomía y la dificultad de poder llevarla adelante. ¿Cuáles son? La sororidad tiene límites, esta alianza de mujeres tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Y me parece que ahí es donde todavía tenemos que seguir trabajando. ¿El papel del Estado es fundamental? Sí, es fundamental, porque la incorporación de más mujeres en la política partidaria ha permitido garantizar y recrear una serie de derechos que estuvieron completamente ausentes hasta su incorporación masiva. Me estoy refiriendo a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a la ley de ligadura tubaria, a la ley de educación sexual integral, a la ley de prevención de endometriosis. Parece que como estos temas no le pasan a algunos señores, estos temas fluían sin más discusión.
hay un largo camino por recorrer. ¿Por qué? Porque esto supone ceder privilegios. Y los privilegios en general cuesta mucho trabajo cederlos. ¿Por qué? Porque me saca de mi lugar de tomador de decisiones. Entonces, cuando dicen, bueno, pero Cristina fue 2 veces presidenta, Cristina Kirchner. Sí, esto es cierto, pero también es la excepción que puede confirmar la regla, ¿sí? O cuando ella discute en el Senado, que le dice a un senador, presidenta, pero al señor no le entran las balas. Y es la vicepresidenta de la Nación y es una líder carismática de uno de los partidos más importantes del país. Entonces, la ley Micaela es un paso, esta ley obligatoria de capacitación para todo el funcionariado público, pero hay que empezar a ir un poquito más allá con las sanciones. Hoy por hoy, no tenemos sanciones en relación a violencia política contra las mujeres, el abuso y el desmérito y la denigración y el insulto en las redes sociales parece divertido. Esto que tú mencionabas en el caso de una precandidata a presidenta contra la vicepresidenta de la Nación, podría haberlo hecho cualquier señor. Entonces, las mujeres no son buenas por naturaleza, ni por naturaleza se alían. Sí, a veces se juntan para el bien común. El papel de los feminismos es fundamental porque va a venir a aportar pluralidad. Y esta pluralidad es un elemento sustancial para construir lo político, la política, que aparecen como cuestiones distintas, pero además especialmente para saber que no solamente hay grietas y que se pueden establecer una serie de acuerdos mínimos y de máxima para poder construir una sociedad mejor. Cuando hablamos de feminismos, hablamos de ese feminismo ilustrado del que por ahí formo parte, pero también hablamos de ese feminismo comunitario que vive en los barrios, que está al pie del cañón cuando tiene que hacer la olla popular, y si no hubiera sido por el impacto de los feminismos, hoy no estaríamos tratando de discutir, porque no se trata, la ley del Sistema Nacional de Cuidados o el reconocimiento como trabajo para las cocineras de los comedores populares. Tengamos cuidado porque muchas veces la violencia política puede ir un poco más allá. Y quiero citar 2 casos, el de Marielle Franco en Brasil y el de Berta Cáceres en Centroamérica. No dejemos que esta constitución de sujetos de derecho y este abuso del lenguaje se convierta en un acto que vaya contra la vida de las mujeres.